Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento que oigan este video. Vamos a seguir con las clases que corresponden a esta parte de bioética. Uno de los aspectos que ha cambiado sustantivamente a lo largo de los años es que la bioética también se enfrenta a las necesidades de vida y muerte y a los derechos de los pacientes. Es imperativo pensar que por sobre todas las cosas eh, hay elementos técnicos que se deben de trabajar de una manera diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Uno de ellos es el consentimiento informado. El consentimiento informado no solamente forma parte de los derechos de los pacientes, como naturalmente lo hemos visto, o de las posibles repercusiones que pueda tener, sino de los derechos de vida y muerte, y estos derechos de vida y muerte se dan a través de los procesos que hemos visto de los derechos humanos. Esto lo vamos a ver más a profundidad dentro de la eutanasia y el proceso de muerte. Es importante señalar que estos procesos no son documentos, vamos a entender que son más allá de solamente el establecer el documento. El documento es solamente la base sobre la cual se sustenta que efectivamente se da todo el proceso, pero esto no quiere decir necesariamente que en el caso particular sea como nosotros lo estamos previendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a trabajar con este video y explicaremos cuál es la relación que tiene intrínseca con nuestra clase. Yo otra vez, el amigable frotador de vientres del vecindario. Haremos una cirugía fetal abierta. Abrimos el útero, cortamos el feto para poder observar. Sé que no puede hablar, así que necesito que se petrifique si consiente. El cordón umbilical no será cortado. Durante la cirugía su cuerpo servirá como máquina de corazón y pulmones del bebé. Hallaremos que está mal y lo arreglaremos. Si podemos. No bajes las expectativas si piensas que pueden servir. Ella debe saber que enfrenta. Esto es increíblemente peligroso. Pone en riesgo a ambas vidas. La única razón por la que lo sugerimos es porque no hay nada más que hacer. ¿Qué pasó? No lo sé. Debió caerse de la cama. La cánula nasal tenía una vuelta en el cuello. Estaba asfixiando. Ezra, ¿qué está haciendo? No quiero vivir con una máquina sin fuerza para limpiarme el trasero. ¿Por qué limpiarse el trasero teniendo a alguien que lo haga por usted? Desperdicia su tiempo. Debe haber otros pacientes a los que ayude, en verdad. No, los servicios funcionan sobre la base de el primero que llega, el primero que se atiende. No consentiré más exámenes. No permitiré que nadie intente tocarme. Si lo hacen, presentaré cargos por agresión. Está bien, ya lo escucharon. Quiere que todos se vayan. ¿Por qué no te vas tú primero? Dije fuera. Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, ¿qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro potásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años,
4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Solo el tiempo que discurrió contra mi voluntad durante casi toda mi vida será a partir de ahora mi aliado. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no. Bueno, una decisión dura de tomar. Esta circunstancia como tal, ¿no? La eutanasia, la veremos más a detalle. Fue una de estas decisiones dramáticas que hubo en España. Hay varias películas de esto. Tenemos una de Clint Eastwood en donde una de sus alumnas quiere aprender box y durante una pelea ella se lesiona el cuello y termina cuadraplégica. Bueno, ¿para qué sirve el consentimiento informado entonces? ¿Cuál sería la meta de llegar a esto? ¿Cómo es que ha trascendido a lo largo de los años? Esta es la pregunta sustantiva y sustancial. Vamos a acompañar sobre los criterios que maneja también la Corte mexicana en relación a esto. Y bueno, en muchas ocasiones, los derechos de los pacientes, como hemos visto, sus intereses y sus obligaciones, no son respetados en una totalidad, no por el desconocimiento del personal médico, sino por un llenado eficiente o deficiente y la evidencia escrita que se requiere para comprobar un hecho que la ley señala como ilícito. Dentro del marco de los derechos del paciente y el acceso a la información, obviamente tenemos encontrado un consentimiento informado. El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación de la salud. Por tanto, el consentimiento informado no es un documento, como habíamos dicho, es un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de la salud y el paciente y que se consolida en un documento. Puede ser en muchas fórmulas, se puede hacer muchas veces. De hecho, si nosotros denotamos regularmente en los hospitales, pues solamente hay un solo consentimiento que se da a la entrada del paciente, pero no, en cada intervención o en cada acción que realicemos, que tenga que ser de procesos invasivos o que tenga que ser de procesos que tengan que consolidar una autentificación por parte del paciente o de sus familiares, debe de haber un consentimiento informado. Entonces tendríamos que tener por lo menos unos 8 o 10 consentimientos cuando nos encontramos en una situación crítica o en una situación en donde debe ser operado, intervenido y seguido de algunas aportaciones. Mediante el consentimiento, el personal de la salud informa al paciente en calidad y en cantidad suficiente sobre la naturaleza de la enfermedad y del procedimiento diagnóstico terapéutico que se propone utilizar. Además de eso, se establecen los riesgos y beneficios que este conlleva y las posibilidades alternas. El documento en sí es un documento escrito y solo es el resguardo que el personal médico le ha informado y que el paciente ha comprendido de la información. Por tanto, el consentimiento informado es la manifestación de la actitud responsable y bioética del personal médico o del personal de investigación de la salud que eleva la calidad de los servicios y que garantiza el respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas. Quiero decir aquí que podría ser que llegáramos a un caso, muchos abogados que establecen este punto, regularmente siempre en las audiencias preguntan, ¿usted firma el consentimiento informado? Y obviamente ellos responderán que sí. Sin embargo, gradualmente esto podría ser en contraposición con la defensa o con la persona que tenga que ver con el paciente. Y la pregunta sustantiva siempre va a ser, ¿usted estaba consciente de los actos que firmaba con ese consentimiento? Y preponderantemente la gente dice no. ¿Por qué? Porque el consentimiento entonces es el documento. El documento puede ser en muchas formas. La ley señala una videograbación, por ejemplo, como un documento y la constatación del mismo a través de la firma. Entonces podríamos hacer una pequeña reunión con el paciente y establecerle, en su caso, los procedimientos que se le van a hacer, las consecuencias negativas o positivas o las posibles alternativas que pueda haber sobre esto mismo
Y de igual forma, pues entonces se podría realizar la firma, ¿no? Sobre la videograbación o el compendio de videos que se tengan cuando las cuestiones que tengan que tratarse se convierten en una circunstancia difícil en el campo de la acción. ¿Quién lo requiere usar? Pues bueno, pues debido a lo que los valores de las personas, de las mejores elecciones, no siempre es lo que prioriza la salud, sino lo que prioriza es el máximo bienestar, de acuerdo a estos valores o objetivos de cada persona. Por lo tanto, no es ya el médico el único que decide la mejor alternativa, sino son todos aquellos personal médico que trabaja en el área de salud. Esto es muy importante señalarlo porque esto es la primera parte objetiva dentro de este marco de referencia, dentro de esta significativa del consentimiento y las priorizaciones de la salud. Hasta las personas que venden equipo médico tendrían que hacer consentimientos. A ellos les llaman exclusión de responsabilidad, sin embargo, tiene las mismas facultades y seguramente tiene las mismas necesidades que un consentimiento como tal. El consentimiento se divide regularmente en dos partes. El derecho a la información brindada al paciente debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y objetiva. Y debe ser relativo al proceso de atención, principalmente sobre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del paciente. De la misma manera, es importante dar a conocer los riesgos, los beneficios, los beneficios físicos o emocionales, la duración y las alternativas si es que las hubiese. El proceso debe incluir y comprobar si el paciente ha entendido esta información, proporcionar que realice preguntas, dar respuestas a estas y asesorar en en el caso que sea solicitado. En muchas ocasiones el paciente denega la información dada porque a veces es tanta la información que se le da que no lo puede comprender. Entonces, un consentimiento no puede expresar nada más o no puede señalar que se le explicaron los riesgos secundarios. Los consentimientos deben ser individualizados y esto va especializado a cada materia y en muchas ocasiones a cada padecimiento. Como les dije, son graduales y consecutivos. Entonces, esta circunstancia del consentimiento debe ser entendida no como un sistema de papeleo, sino como un sistema de protección entre veracidad del hombre y del personal de la salud y del paciente. En el derecho, esto se establece como un convenio. Si bien la norma oficial mexicana 04 establece que debe estar contenido dentro del expediente clínico, lo cierto es que estos consentimientos médicos como convenios establecen derechos y obligaciones, tanto del paciente como del médico para el paciente. Y esto en el derecho se llaman actos jurídicos. Estos actos jurídicos, por lo tanto, deben establecerse con la creación, es decir, con el consentimiento creado, la transformación, si es que existe, es decir, las modificaciones que se le puedan hacer, las modificaciones a los diferentes tratamientos y por el fin. Entonces, para nosotros en el ámbito del derecho no necesitan estar en el expediente clínico porque es una parte sustantiva y necesaria de establecer dentro del marco de referencia de los contratos o de los convenios. Los datos deben darse a personas competentes en términos de legalidad, de edad y de capacidad social. Entonces tienes que tener legalidad, tienes que tener más de 18 años y una capacidad mental que te permita reaccionar ante las consecuencias del consentimiento. En el caso de las personas incompetentes por limitaciones en la conciencia, raciocinio o inteligencia, es necesario conseguir la autorización de un representante legal. Muy interesante, ¿no? Sin embargo, siempre que sea posible es deseable tener el asentamiento del propio paciente, ya sea en huella o ya sea de forma escrita. O sea, eso no importa mucho. Lo que sí importa mucho es lo que ha dicho el acuerdo en relación al tema, ¿no? Vamos a ver una pequeña narrativa de lo que piensan ustedes que es el consentimiento. Y a partir de esta pequeña narrativa, pues empezaremos a establecer algunos conceptos fundamentales. Permítanme un segundo. No era permítanme un segundo. Listo.
Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a hablar del amparo directo en revisión 4040/2019, que es un importante pronunciamiento alrededor de temas que de pronto no ocupan la mayor parte de la atención de la opinión pública o la opinión jurídica nacional, pero que son, desde luego, de extrema importancia en el ámbito en el que se desempeñan. Me refiero a los derechos de autor, al derecho autoral, a la propiedad intelectual y a la forma en la que este derecho de autor... Perdón ustedes, se interpuso otro video, mil disculpas. No es el derecho de autor, sino el derecho, los derechos del paciente. Mil disculpas, se antepuso otro. Lo cambio. En este fallo por los integrantes de nuestro Tribunal Constitucional de México. Para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Daniel Álvarez. Daniel, muy bienvenido. Muchas gracias. Y también le doy la bienvenida a Regina Castro. Regina, qué gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias. Y si quieres empezamos contigo, Regina. Se trata de un ADR, un amparo directo en revisión, que obviamente tiene un periplo procesal, tiene diversas etapas, pero yo te quisiera preguntar, Regina, por los hechos del caso. ¿Qué es lo que está detrás del análisis jurídico que hace la Corte? Pero hay un tema humano ahí, hay un elemento que vale la pena que por favor nos ayudes a entender, si fueras tan amable, Regina. Sí, claro que sí, Miguel. Pues mira, este caso se trata de una familia, de un padre y una madre que tienen un hijo que al parecer tiene 2 años de edad en el momento en el que suceden los hechos, que viven en Michoacán y que se trasladan a la Ciudad de México debido a que el menor de edad presenta una tos crónica y que no puede ingerir alimentos, no puede comer, presenta mucho vómito y reflujo. Entonces, los padres, el papá y la mamá con el menor se trasladan a la Ciudad de México, acuden a un hospital en la Ciudad de México y les atiende un médico pediatra que le diagnostica al menor un reflujo gastroesofágico grado 3 y dice que es necesario realizarle una intervención quirúrgica y pues prácticamente de manera inmediata. Sin embargo, bueno, este médico pediatra no es cirujano, así que le recomienda a un médico cirujano ahí en ese mismo hospital para que sea quien les realice esta operación. Entonces, bueno, esta operación se da un 27 de mayo en el hospital y con el médico recomendado, y se le hace una cirugía que tiene un nombre un poco complicado, no sé si lo voy a decir de manera correcta, pero es como una fundicliputura, algo así, pero Nissen 270 grados, que además fue abierta, no fue por laparoscopía. Y bueno, una vez concluida la cirugía, el médico cirujano informa a la familia que todo salió bien, que van a dejar al niño un tiempo en observación y que seguramente pronto, en un par de días, puede salir. Sin embargo, pasa el tiempo y el niño pues no presenta ninguna mejora. Entonces, pues un par de días después deciden hacerle una radiografía, la cual revela que el esófago del menor está totalmente cerrado y bueno, que se opta por pedir pues una opinión de un médico especializado, gastroenterólogo. Se hace la revisión del niño y bueno, los 2 médicos, el cirujano y el gastroenterólogo, informan a los padres que pues el esófago está totalmente cerrado, que es necesario introducir un globo para abrir el esófago y pues que le permita realizar las funciones normales al menor. Entonces, ese mismo día el niño entra a una segunda cirugía. Posteriormente a la cirugía, el médico cirujano va a ver a los padres, les comenta que no pudieron ingresar el globo, que había un tapón con cierto alimento
en el esófago del menor, pero que este fue retirado y que se realizó la dilatación del esófago de manera correcta. 2 días después, vuelve el médico a revisar, dice que todo salió bien, que poco a poco va a ir presentando mejoras el menor. Y bueno, se va. Ahí los padres manifiestan que el médico ya nunca vuelve con ellos. Y ese mismo día reciben la visita de la psicóloga del hospital. Y la psicóloga, bueno, pues platica con ellos y les dice que pues hay veces que las cirugías no salen y no tienen los resultados esperados, pues que tengan paciencia y aceptación. La salud del menor no mejora y entonces pues los padres deciden buscar una segunda opinión con otro médico cirujano. Y este médico también les dice que, bueno, que el niño presenta una condición acalasia secundaria, se llama, en donde al parecer es un padecimiento que provoca el ensanchamiento del esófago y pues que esto es una condición excepcional en niños y que necesita una cirugía nuevamente y de manera inmediata. Entonces, pues para el 1 de junio el menor tiene una tercera cirugía y después de esta cirugía pues ya la salud del menor empieza a mejorar. Entonces, bueno, a partir de todos estos hechos, pues el padre y la madre por propio derecho y en representación de su hijo presentan una demanda civil ante un juez civil en la Ciudad de México y demandan tanto al hospital como al médico cirujano, ¿no? que hizo las primeras 2 cirugías en el niño. Y bueno, demandan que pues se les otorgó una inadecuada atención médica, demandan el pago de daños físicos y patrimoniales, o sea, primero la declaración que incurrieron una responsabilidad civil derivada de la inadecuada atención médica, los daños físicos y patrimoniales causados, también demandan una cantidad de 500,000 pesos por cada uno, es decir, por el padre, por la madre y por el menor, por los daños morales que esto les causó, y bueno, también el reembolso de los gastos médicos en los que incurrieron y los que se pudieran incurrir en un futuro. Esto fue en primera instancia, en donde la sentencia de primera instancia pues no procedió, no condenaron a las partes demandadas, siendo el hospital y el médico. Los padres inconformes se fueron a segunda instancia, apelaron la resolución recurrida y en segunda instancia la sala sí revoca por primera ocasión la sentencia de primera instancia, dice que efectivamente sí hubo un hecho ilícito, que fue negligente, que causó un daño y que había un nexo causal entre el daño y entre el hecho ilícito y el daño provocado. Tanto el hospital como el cirujano se van al amparo directo. Esto llega a un tribunal colegiado y el tribunal colegiado otorga el amparo y establece que la sala debe dictar una nueva sentencia y debe tomar en cuenta, bueno, una serie de condiciones, es decir, que sí se había presentado el expediente médico que estaba en las constancias y sobre todo dice que la litis del caso no se debe cerrar a la especialidad del médico tratante, sino que se debía centrar en que el aspecto fundamental de la litis fue en la aplicación o no del tratamiento médico quirúrgico correcto o si fue sustituido por algún otro tratamiento. Entonces, ya en cumplimiento, la sala vuelve a dictar una sentencia y lo que hace es confirmar la sentencia de primera instancia. Entonces, en ese sentido, pues, los padres, por propio derecho y en representación del menor, se vuelven a ir al amparo y el amparo les es negado por el tribunal colegiado y en contra de esta sentencia presentan el recurso de revisión, el cual, bueno, es conocido ya por la Corte. Obviamente, y yo creo que Daniel lo apuntaba con mucha claridad, cuando dice, se inserta dentro del derecho a la salud. Yo te quiero preguntar esto, Regina, ¿estamos hablando del consentimiento informado
como derecho humano? ¿Se trata de un derecho humano? ¿Le podríamos dar ese enfoque? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo consideraría más bien que el derecho humano es el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud que pues tenemos consagrado en nuestro artículo 4º constitucional y que también distintos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como la Declaración Universal y, bueno, no tratado declaración, pero también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también pues de los que es parte el Estado mexicano, pues también tienen este derecho, ¿no? Incluso la Suprema Corte ya también ha dado su definición y ha ido evolucionando y ha incluido distintos elementos de lo que comprende el derecho a la salud, ¿no? Que se ha traducido como un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. E incluso el Pacto Internacional lo refiere como el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Y ya en cuanto al derecho, en cuanto al consentimiento informado específicamente, yo diría más bien, y bueno, también en antecedentes y en el propio antecedente de la contradicción de tesis 93-2011 que refería Daniel, ya se ha establecido que el consentimiento informado es más bien el derecho del paciente a otorgar o no su consentimiento válidamente en la realización de tratamientos o procedimientos médicos. Entonces, sí creo que es un componente, el consentimiento informado, que está inserto dentro del derecho fundamental al derecho a la salud, pero que no es un derecho fundamental como tal. Y también la propia Suprema Corte, en un asunto posterior, también ha dicho que este consentimiento informado tiene una doble finalidad, en realidad. Que la primera finalidad es la autorización de una persona a someterse al procedimiento o tratamiento médico, es decir, a decidirlo autónomamente y de manera libre e informada de manera adecuada sobre algo que puede incidir directamente en su integridad física, en su salud, en su vida o en su libertad de conciencia también. Y en el segundo punto de esta finalidad es en realidad una forma de cumplir por parte de los médicos su deber de informar. Entonces, esta sería como la doble finalidad del consentimiento informado. Correcto, muy bien. Oye, Daniel, bueno, para entender... ahorita seguimos con esto. Quisiéramos seguir con la presentación de diapositivas, ¿no? Entonces, nuestro primer deber es de informar y el segundo de asentar. ¿Estamos de acuerdo? Así lo hemos estado trabajando. Los datos deben darse a personas competentes en términos de legalidad, edad y capacidad mental. En el caso de las personas incompetentes o las personas que tienen deficiencias mentales, conciencia, raciocinio, inteligencia, es necesario conseguir la autorización de su representante legal. Sin embargo, siempre que sea posible, es deseable el asentimiento o lo que lo asiente como tal el paciente. Digo, si no sabe leer y escribir, pues obviamente podemos lograrlo a través de su huella digital. Los diversos tipos de riesgos. Bueno, cuando se trata de un procedimiento de riesgo mayor, debemos tomar el riesgo mayor al mínimo. El consentimiento debe ser expresado y comprobado por escrito mediante un formulario firmado y será parte del expediente clínico. Esto según la norma oficial mexicana, ¿no? Como lo habíamos dicho, de acuerdo al expediente clínico, ¿no? El NOM 04, y establece que la hospitalización en pacientes psiquiátricos por mandato judicial, urgencia y peligro de quienes viven con él, y riesgo de suicidio, entre otros, también esto debe ser necesario. Intervención quirúrgica, procedimientos para el control de la fertilidad, derechos de la mujer, derechos reproductivos, derechos humanos, participación en protocolos de investigación, derecho a ser informado, y procedimientos diagnósticos o terapéuticos que impliquen riesgos físicos, emocionales o morales. Aún así, también tenemos los procedimientos de carácter invasivo. En los casos de urgencia, no existe la oportunidad de hablar, o si no existe la oportunidad de hablar con nuestros pacientes o familiares, tampoco es posible obtener la autorización del mismo, el médico puede actuar por medio del privilegio terapéutico, es decir, hasta estabilizarlo y entonces poder informar al paciente o a sus familiares, y en su caso puede usar de testigo a otro médico. Esto debe quedar bien fundamentado en el expediente clínico, donde un médico sirva de testigo para otro médico o un enfermero sirva de testigo para otro enfermero,
donde no debe llevarse a cabo un procedimiento en contra de la voluntad de un paciente competente, aun cuando la familia lo autorice. Había ocasiones en la pandemia en donde en hospitales se llegó a establecer que médicos le decían a los pacientes que, que su paciente necesitaba intubarse, perdón, y que finalmente si no lo hacía, seguramente iba a ser un paciente que iba a terminar fallecido. Y finalmente aquí lo importante es decir que pues es privilegio del paciente. Si el paciente desea no hacerlo o no hacer ejercicios de no resucitación, pues la familia, aunque diga que sí, finalmente no lo debe autorizar. Y hubo varios casos en donde se demandó al médico bajo ese criterio. Les decía yo que el consentimiento es un contrato. La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual, considerando la primera en la obligación de indemnizar que adquiere aquel que ocasiona perjuicios a otro debiendo al incumplimiento de un contrato o convención, o en su caso al incumplimiento defectuoso tardío, y en la segunda parte en el deber de asumir las consecuencias económicas de una conducta nociva sin que medie entre el sujeto y la relación jurídica previa. Entonces, debe existir distintas relaciones posibles entre médicos y pacientes o entre personal de la salud y pacientes. El modelo de la relación se construye en ocasiones a partir de la elección selectiva que el enfermo hace sobre su tratador médico. A razón de este privilegio, la idoneidad y las posibilidades económicas pueden ser infinitas. Entonces, ¿qué sigue siendo la Corte en relación a esto? Veamos qué es lo que tiene que aplicar. La práctica, porque seguramente las personas que están viendo el programa y que acaban de escuchar a Regina dirán, oye, a ver, ¿esto cómo se ejerce? Digamos, una persona llega a un hospital, en ese momento, digamos, en la recepción del hospital, en la sala de urgencias, le preguntan, tiene que hacer alguna manifestación. ¿Cómo explicarlo desde el punto de vista práctico, Daniel, si fueras tan amable? Sí, gracias. El consentimiento informado, primero, un concepto que creo que podría ser un poco no tan técnico, porque sí ya el tema del análisis de cuestiones médicas es un poco técnico, está reflejado ley general, normas mexicanas y además la forma en cómo el tipo de responsabilidad médica debe de ser, digamos que atacado en los órganos jurisdiccionales, de por sí lo vuelve complejo. ¿Cómo definiría yo al consentimiento informado? La obligación que tiene el médico o el personal sanitario de dar a conocer al paciente tres cosas desde mi perspectiva. El padecimiento, el procedimiento médico para el tratamiento de ese padecimiento, incluso si hay un procedimiento quirúrgico, la posibilidad del resultado o incluso el tratamiento para que ese resultado se pueda dar. Estos tres componentes, de mi perspectiva, deben de estar en un consentimiento informado. Y incluso la propia Ley General de Salud dice que debe de ser con un lenguaje apropiado, es decir, un lenguaje que el común denominador de las personas podamos entenderlos. Sobre todo porque cuando acudimos a un médico generalmente ya vamos pues, con una enfermedad que a veces nos distrae de pensar, y lo digo con el absoluto respeto, de pensar objetivamente. Entonces yo creo que estas tres características y estos tres requisitos lo debe contener el consentimiento informado. ¿Qué sucede en la práctica o en qué momento se da? Se da al momento de una intervención, sea una intervención que vaya a hacer un médico a partir de un padecimiento. Es un documento donde los médicos intervinientes o el personal sanitario le da a conocer al paciente las consecuencias que puede, primero el padecimiento, las consecuencias que puede acarrear el tratamiento que le están proponiendo al padecimiento e incluso en algunos casos, y esto todavía está a debate, lo que tendría que hacer para efectos de la recuperación. Este último punto, insisto, está a debate porque muchas veces en la práctica digamos que de la operación, del acto quirúrgico, podrían surgir otras cosas que va a dar lugar a la modificación de este tratamiento para concluir, digamos, con un acto médico totalmente cumplido.
se da antes de la práctica de cualquier tratamiento médico. ¿Cuál es la cuestión aquí? Y creo que el problema al que nos enfrentamos, tantos sociedad en general, médicos y abogados actualmente, es un tema que ha empezado a cobrar vigencia en los últimos años, la forma en cómo se da este consentimiento médico. Incluso en este propio asunto, recuerdo que el consentimiento médico pues era una simple hoja donde ya estaban los registros casi dados y se le explicaba de manera muy superficial e incluso se le decía que iba a ser intervenido de manera quirúrgica, pero no se especificando el tipo de operación, pero no las consecuencias que podría tener esa operación. Entonces yo creo que es una gran área de oportunidad para el propio legislador para empezar, creo yo, a perfeccionar los requisitos. Y incluso la sentencia habla de requisitos formales, que debe contener un consentimiento informado, pero creo que es una parte fundamental precisamente por el momento en que se da ese consentimiento dentro del todo el acto médico. Y aquí, como comentábamos al inicio de la charla, antes de iniciar incluso la grabación, sale un tema que creo que es de suma relevancia para entender cuándo se puede dar algún tipo de responsabilidad tratándose del ejercicio médico. Existe el acto médico en sus tres etapas: la etapa diagnóstica, la etapa terapéutica y la etapa recuperatoria. Es decir, la Suprema Corte, en particular la primera sala, ha dicho que para que se acredite un tipo de responsabilidad, se tiene que analizar en su conjunto estos tres elementos. ¿Dónde se encuentra el consentimiento informado? ¿Dónde se encuentra ubicado? Se encuentra en la primera etapa, en la etapa diagnóstica. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que exista el consentimiento informado no implica que no exista una mala praxis médica más adelante, pero también al revés. El hecho de que existan vicios en el consentimiento informado no implica necesariamente que exista una responsabilidad por praxis médica. Y creo que aquí es donde está lo fino de este asunto, porque sí existió un vicio formal en la emisión del consentimiento informado, pero al final del día, lo dice la sentencia, no trascendió a la responsabilidad. La duda que yo plantearía es, existen incluso hasta en cuestiones formales o en vicios formales, desde mi perspectiva, podría existir la intensidad o el efecto que podría tener que exista un vicio formal en un documento con la gran relevancia del consentimiento informado. En el caso fue la falta de firma de testigos. Pero ¿qué pasa o qué pasaría si el vicio formal es que al final del día ponen un tratamiento y en un término médico ese tratamiento se confunde y el médico expone otro tipo de intervención quirúrgica? Yo creo que a pesar de que podría ser pues una violación de tipo formal en la emisión del consentimiento informado, creo que la trascendencia es diversa. De ahí lo que platicábamos de inicio, que creo que sí, efectivamente, el que exista un vicio en la emisión del consentimiento informado no necesariamente va a acarrear la existencia de la responsabilidad médica, pero habría que analizar caso por caso la trascendencia o el nivel de intensidad que produce ese vicio formal. Bueno, estamos ante una situación, como nos lo comentan nuestros invitados, extraordinariamente compleja, y vamos a seguir platicando de estas complejidades y de la conexión entre el tema del consentimiento informado y los derechos humanos. Regresando de la pausa, no se vayan, continuamos con el análisis del amparo directo en revisión 2162/2014. Regresamos. Bueno, como dijimos anteriormente, esto da lugar a que podemos entender que el consentimiento como tal se debe de dar no solamente en la etapa primaria, sino en la etapa secundaria y en la etapa terciaria. Y el que está mal llenado, como bien lo dijeron, no quiere decir que no exista responsabilidad médica o al revés. Entonces, el consentimiento como contrato, el profesional de la salud, como cualquier otro profesional, establece continuamente vínculos jurídicos con las personas que solicitan sus servicios mediante la celebración del contrato de servicios médicos, cuyo incumplimiento será susceptible de generar responsabilidad civil. Es conveniente señalar que junto a este contrato pueden coexistir otros denominados contratos de servicios hospitalarios,
el cual se celebra entre la clínica o el hospital y comprende prestaciones médicas, paramédicas, hoteleras, asistencias. Las relaciones jurídicas pueden ser, por ende, diversas y por esta razón deben analizarse cada caso individualmente para determinar quién debe responsabilizarse civilmente, médicamente, hospitalariamente o solidariamente. Es decir, no en una sala de operaciones no solamente el médico tendría la culpa, podría tener la culpa en el anestesiólogo, podría tener la culpa el instrumentista, podría tener la culpa otras personas, y entonces todos tienen que señalar cuál es su responsabilidad dentro de la sala quirúrgica en este consentimiento informado. Ante esta acusación, este determinado daño integral al paciente debe establecerse cómo se contrajeron los servicios y quién va a participar en su operación. Esto no se hace regularmente, entonces tenemos que tomarlo en consideración. Hay una relación directa y esto ocurre cuando el paciente concurre al consultorio particular para su asistencia o requiere servicios en el domicilio y no puede trasladarse. Este tipo presenta varias formas. Uno, cuando de acuerdo con la idea preindicada, la relación tiene lugar entre profesional y paciente sin otros intervinientes y puede hablarse de una relación directa pura. Cuando el paciente lleva al consultorio llevado por un familiar o un tercero, o son estos los que requieren la presencia de un profesional en el domicilio, como un enfermero, se estará ante la presencia de una relación directa impura. Puede ocurrir que la relación se establezca a raíz de un estado de emergencia, o sea, cuando el profesional atienda a alguien que se ha accidentado o ha sufrido un desvanecimiento, o se encuentra en un estado de inconsciencia, siendo entonces indiferente que la atención prestada en la vía pública o en el lugar donde ocurre sea por un profesional de la salud o por un primer respondiente. Por lo tanto, en este caso, la relación será ambigua o secundaria. En forma indirecta, puede ocurrir que la relación es a través de un hospital o un centro asistencial y le pone a su vez al personal, ¿no? Puede ocurrir que la vinculación se dé a través de un sanatorio o un centro de asistencia privado, del cual el paciente sea socio o no, y puede pasar que el paciente pueda ser en función de su estado laboral, derechohabiente del mismo servicio, y la naturaleza del vínculo sea con organismos intermediarios o con organismos centrales, como lo podrá ser el IMSS o el ISSSTE, y entonces pueden existir diversos tipos de responsabilidades, como los que hemos visto, civil, penal, administrativa o de reparación patrimonial del Estado. Entonces, hay estipulaciones de cláusulas entre particulares y terceros, particulares y médicos, particulares y enfermeros, particulares y aquellos que tienen una relación directa con la salud. Bueno, por esta parte, en esto de las diapositivas, vamos a acabar. Vamos a ver la última parte de este video para poder terminar con la clase y poder darles un descanso sobre lo que refiere esto. Vamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir comentando con nuestros invitados el amparo directo en revisión 2162/2014 y la trascendencia de ese. Efectivamente, recordemos, el acto médico, para analizar la responsabilidad por mala praxis médica, tenemos que analizar el acto médico en su conjunto. Como lo dijiste tú hace un momento, son tres momentos o tres etapas: la diagnóstica, la terapéutica y la recuperatoria. ¿Qué tipo de responsabilidad se alega? Y aquí que creo es un tema sumamente complejo, en mi opinión, y ya lo ha resuelto la Corte para establecer que, tratándose de responsabilidad médica, es un tipo de responsabilidad civil subjetiva. Es decir, tenemos que acreditar el daño, la culpa y el nexo causal. Si nosotros nos ubicamos, pongamos tres casilleros en este acto médico: el primero, el diagnóstico, el terapéutico y el recuperatorio, el consentimiento informado se ubica en esa primera parte. Es decir, puede que exista una violación en la emisión de ese consentimiento, pero si no trasciende a la mala praxis médica, es decir, si no existe daño, si no existe culpa, o existiendo, no existe un nexo causal entre ambas, no se acredita la responsabilidad médica. Y esto es lo que toca medularmente el asunto. Insisto, y regresando a lo que planteamos anteriormente, habría que analizar qué tipo de violación formal contiene ese consentimiento informado. En el caso particular, pues era la ausencia de firmas
de dos testigos que intervinieron en la emisión del consentimiento informado, y el tribunal colegiado, argumento que incluso avaló la primera sala, estimó que la falta de eso no era no tenía la trascendencia para establecer que efectivamente la operación que se le practicó al menor o el problema que presentó al menor resultado de la operación que se le practicó era consecuencia del otorgamiento del consentimiento informado. Recordando los hechos, lo que sucedió en el caso en particular es que esa operación, lo que alegaban los padres en la demanda, es que se podría hacer de dos formas: cirugía abierta o incluso ellos alegaban por la vía laparoscópica. Entonces, lo que dictaminaron los peritos o los dictámenes, los que advertían en el proceso, es que decían, es que no está decidido, o sea, científicamente no se sabe, o sea, el médico puede optar por una y por otra. Entonces, la consecuencia de que haya tenido un problema en lo que sería la boca del esófago no quedó comprobada necesariamente que fuera consecuencia de la operación que en su momento se le practicó. Conclusión: para analizar si existe un problema o responsabilidad médica en estos casos, el análisis que tiene que hacer el juzgador o el juez civil, en este caso, tiene que hacer un análisis en su conjunto. Puede existir, insisto, que el consentimiento informado esté bien expedido, que no exista ni un vicio, que se cumplan con los requisitos, pero al final del día sí puede existir una mala praxis porque la operación que se le practicó de manera incorrecta, o viceversa. Puede existir una violación formal que no trascienda, pero no existió esta mala praxis al momento de realizar la operación quirúrgica. Y esto es, creo, en lo que se centra esencialmente la sentencia en este caso. Correcto. Oye, ahora, en este punto, Regina, entonces, la comprensión correcta de la sentencia pasaría, por un lado, por entender el consentimiento informado. Ya ustedes nos han dado una explicación magnífica de los elementos, los requisitos, las formalidades, etcétera. Pero luego, entender esto dentro del contexto de la responsabilidad civil, con todos los elementos que tiene. Y si no hubiera, y ahorita Daniel lo acaba de apuntar y me parece importante que lo subrayemos contigo, Regina, si no hubiera los demás elementos, y específicamente el elemento del daño como detonante de la responsabilidad civil, entonces no podríamos aceptar la viabilidad de una acción jurídica contra el personal médico. ¿Es esto así, Regina? Sí, efectivamente es correcto. O sea, y la sentencia lo dice en el sentido de que, o sea, el consentimiento informado efectivamente no cumplió con los requisitos y por esto se toma como inválido. Sin embargo, esto no es una consecuencia inmediata que actualice la indemnización. La indemnización, efectivamente, para que se actualice la responsabilidad civil, se tiene que haber acreditado primero el daño y después el nexo causal entre el hecho ilícito, que pudo ser la falta de consentimiento informado por no tener todos los requisitos, pero el nexo causal entre este hecho ilícito y efectivamente el daño producido. Entonces, en el caso concreto, la sala determina que no se acreditó ni el daño ni este nexo causal y, por tanto, no da lugar a una indemnización. Es importante señalar que efectivamente la sala sí encuentra que no se cumplió con el consentimiento informado, pero sí señala que, bueno, que toda la doctrina de responsabilidad civil también de alguna forma protege la situación médica en el sentido de que se tiene que acreditar que el médico causó un daño y que este consentimiento informado en su caso estuvo relacionado con la producción de este daño para que entonces sí dé lugar a una indemnización, lo cual consideran que en el caso concreto pues no se acreditó. Oye, y aquí si me permites, Miguel, adelante. Recordemos también los tipos de responsabilidad que existen en nuestro sistema jurídico. Es decir, existe también la responsabilidad administrativa. El incumplimiento en la emisión de un consentimiento informado, en el caso, por ejemplo, si el hospital es un hospital del Estado, pues evidentemente podría dar lugar a responsabilidad administrativa
e incluso a responsabilidad patrimonial. Entonces, también creo que no del lado del operador jurídico, sino del lado del abogado litigante, al momento de ver un planteamiento como estos, pues sí ver qué tipo de responsabilidades se podían acreditar. Si al final del día no se acredita una mala praxis médica, pues sí se podían acreditar otros tipos de responsabilidades, incluso hasta la responsabilidad penal. Y la propia Corte ya ha dicho que el hecho de que se acredite una no impide que se acredite otra. Ahora, en el caso concreto, Daniel, y qué bueno que haces esta aclaración, yo lo tenía aquí anotado como el siguiente tema, pero de una vez, a ver, en el caso concreto era un hospital privado, ¿no? Sí. Y aquí la pregunta sería, ¿podemos, por tanto, separar el tema de la responsabilidad civil por malpraxis de la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de un hospital público, tú lo acabas de señalar y tienes toda la razón, incluso hay varios precedentes de la Suprema Corte, responsabilidad administrativa o la responsabilidad patrimonial del Estado, etcétera, pero en el caso de un hospital privado, ¿pudiera haber alguna consecuencia de carácter disciplinario, alguna consecuencia de carácter contractual entre el hospital y el propio profesional de la medicina? Porque aquí también hay un régimen jurídico diferenciado. Hay diferentes vías de concebir esta responsabilidad según el hospital sea público o sea privado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Daniel? Sí, y creo que aquí es una de las tantas observaciones que creo que podríamos hacerle a la sentencia. Si ubicamos, insisto otra vez con esto, las etapas del acto médico. En la diagnóstica sí interviene evidentemente los médicos tratantes, pero por supuesto que interviene el hospital, sobre todo porque la emisión, y lo hemos vivido muchos que hemos estado en hospitales, la emisión del consentimiento informado son formatos preestablecidos que el propio hospital expide. O sea, entonces, lo que se llama machote, ¿verdad? Machote. Sí. Exactamente. Entonces, por supuesto que si respecto del médico tratante no se acredita algún tipo de responsabilidad al hacer este análisis que hizo la sala y que ya hemos reiterado, quizás sí se podría establecer un tipo de responsabilidad al hospital porque él sí tuvo intervención, o al menos de manera indirecta, en la emisión del consentimiento informado, porque lo que hace el médico es arrancar una hoja del paquete del blog y a partir de ahí se lleva la firma. Es una de las tantas observaciones que creo creo, en mi opinión, podríamos llevarnos a la reflexión respecto a esta sentencia. ¿Qué pasa con el hospital? Sobre todo acá, digo, si fuera el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, pues sabemos que existe la responsabilidad administrativa, pero ¿qué pasaría entonces tratándose de un hospital privado? Y ahí es donde queda, digamos, o ponemos el tema sobre la mesa. ¿Qué acción procede? Es decir, existe una violación en la emisión de un consentimiento informado en el que estoy demostrando que no solo fue el médico tratante, sino además fue el hospital donde se llevó a cabo la cirugía. Sobre todo porque, ¿qué sucede? Existen muchos médicos que lo que hacen es contratar un consultorio dentro de un hospital grandote y al final del día lo que dicen ellos, pues yo tengo un contrato de arrendamiento con el médico, lo que él haga a mí no me incumbe. Pues por supuesto que sí te incumbe. Entonces, de ahí la relevancia o la importancia de el tipo de contrato que se tengan que celebrar con los médicos. Es decir, no es que para que yo tenga una intervención quirúrgica necesite celebrar un contrato médico. Digo, el deber ser un contrato jurídico con el médico. El deber ser nos diría que sí, pero en muchas ocasiones esto no es permitido. Y sobre todo porque la Corte dijo que el tipo de responsabilidad que se da en estos casos es subjetiva. Puede ser contractual o puede ser extracontractual. Entonces yo creo que sí es muy importante poder diferenciar en dónde se dio esa violación, es decir, en dónde sucedió, en qué parte del acto médico sucedió esa violación a los derechos fundamentales del paciente para efecto también de determinar si no se acreditó uno, porque al final del día no se acredita una mala praxis médica, entonces, ¿qué tipo de responsabilidad podría darse en contra del hospital? Creo que son uno de los temas o que podría como que añadirse a la sentencia que no fue tocado, pero como una observación.
Es importantísimo esto que dices, porque en efecto muchas veces al propio paciente no le queda clara cuál es la relación jurídica entre el médico y el hospital, o si fuera una especie de triángulo entre el paciente, el médico y el hospital. Es decir, ¿tú a quién estás contratando? ¿Al médico? ¿Estás contratando al hospital? Dependiendo si tú ya tenías un contrato de prestación de servicios anterior con el médico y fue una operación programada, o si entraste por urgencias. O sea, hay un sinfín de posibilidades. Esto que estás apuntando me parece fundamental. Y yo creo que sí, tienes toda la razón en que valdría la pena, pues, pronunciamientos de nuestros tribunales. Puede ser la Suprema Corte o pueden ser los colegiados o la jurisdicción civil ordinaria también, como corresponda, ¿no? Dependiendo. Y una gran área de oportunidad para los abogados litigantes también, poder plantear. Que por cierto, qué bueno, porque fíjate que el abogado que representó a estas personas, pues sí demandó al hospital. El hospital estaba señalado como demandado desde la primera instancia. O sea, yo creo que el abogado sí alcanzó a ver esto que tú señalas, porque pues la demanda también va contra el médico. Pero ahí, perdón. Sí, adelante, Regina. Sí, no, nada más un comentario ahí. Me llama la atención que en la primera sentencia de segunda instancia, en la de apelación, donde sí se volteó la sentencia y donde sí hubo una condena, efectivamente solo se condenó me parece que al médico, y se absolvió al hospital. Ahí pues ya dentro de los antecedentes no hay una narración como más profunda de por qué la sala tomó esta decisión, pero bueno, en lo que estábamos platicando, sí me parece interesante y está interesante ver bien como por qué se tomó esta decisión en segunda instancia. Digo, sabemos que ya después, pues por todo la secuela procesal no prosperó, pero sí efectivamente ahí habían encontrado al médico responsable y habían absuelto de todo al hospital. Sí, el colegiado lo que dijo fue por el tipo de responsabilidad que se demandó. Es decir, mala praxis médica, pues es al médico, no al hospital. Pero ahí es donde creo que entra lo interesante, es decir, cómo nosotros como abogados podemos hacer estos planteamientos en las demandas. Para mí es una gran área de oportunidad. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta que lo que dijimos era cierto, todo tiene que ver con la responsabilidad médica, con lo que respecta a esta parte sustantiva de lo que es el diagnóstico médico, lo que es el contrato médico. Entonces, tómenlo en cuenta, el consentimiento no es un documento como tal, es un sistema gradual en donde nosotros tenemos que establecer derechos y obligaciones que nos van a llevar a un proceso total y absolutamente diferente a lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a dar alguna respuesta sobre eso. Si tienen dudas, vamos a comentarlo en el chat. Vamos a trabajar con esto para que a ustedes les quede perfectamente esta clave que seguramente será de suma importancia para su trabajo diario. Cuídense, nos vemos en la siguiente cápsula.